Hola, buenas noches. Bueno, nosotros somos el equipo Civic Pro y nosotros les vamos a exponer el tema representación gráfica. Mi equipo se encuentra conformado por Emanuel Hernández Crisóstomo, Luis Brandon Primero Canseco y su servidora Ana Laura Sánchez de Jesús. El gráfico. A nivel estadístico y matemático denominamos gráfica a aquella representación visual a partir de la cual pueden representarse e interpretarse los valores generalmente numéricos. Una gráfica o una representación gráfica o un gráfico es un tipo de representación de datos generalmente cuantitativos mediante recursos visuales, líneas, vectores, superficies o símbolos para que se manifiesten visualmente la relación matemática o correlación estadística que guarden entre sí. También es el nombre de un conjunto de puntos que se plasman en coordenadas cartesianas y sirven para analizar el comportamiento de un proceso o conjunto de elementos o signos que permiten la interpretación de un fenómeno. La representación gráfica permite establecer valores que no han obtenido experimentalmente, sino mediante la interpolación, lectura entre puntos y la extrapolación, valores fuera del intervalo experimental. Esta representación visual sirve de apoyo a la hora de mostrar y comprender de manera sintetizada los datos recabados durante la investigación. Existen muy diversos tipos de gráficas, generalmente explicándose unas y otras en función de lo que pretenden representar o simplemente de las preferencias del autor. Histograma, a simple vista es un gráfico de barras que es uno de los tipos más importantes y fiables. Se utiliza en a través de ejes cartesianos a la frecuencia determinando los valores a un valor concreto de la variable evaluada. El gráfico de dispersión o gráfico XY es un tipo de gráfico en el cual mediante los ejes cartesianos se representa en forma de puntos todos los datos obtenidos mediante la observación de los ejes X e Y muestran cada uno de los valores de una variable dependiente. Gráfico de líneas. Este es un gráfico que se emplea para delimitar el valor de una variable dependiente respecto a otra independiente. Es usual que se emplee para observar la evolución de una variable a través del tiempo. Gráfico de caja y bigotes. Este tipo de gráficas tienden a utilizarse de cara a observar la dispersión de los datos y cómo estos se agrupan a sus valores. Podemos encontrar un total de 3 cuartiles, el segundo de los cuales corresponderían con la mediana de los datos que van a configurar la caja y en cuestión. Los llamados bigotes serían la representación gráfica de los valores extremos. El cartograma resulta de utilidad en el terreno de la epidemiología, indicando las zonas o áreas geográficas en las que aparece mayor o menor frecuencia en un determinado valor. El gráfico de áreas se observa de la manera semejante del gráfico al gráfico de líneas. Inicialmente se hace con una línea que va uniendo los puntos que marca los diferentes ejes de la variable media. Tenemos la representación de lo que es la elaboración de un histograma. Como primer paso para este estudio se toma el tiempo en minutos de asesoramiento con 50 usuarios, como ponerlo por ejemplo. Tenemos nuestra tabla de datos. Como segundo paso determinamos el rango. El valor más grande en este caso es 15,5. El más pequeño es 8,2. 15,5 menos 8,2 es igual a 7,3. En el paso número 3 calculamos el número de intervalos de clase que se denomina con la letra Q. Lo hacemos con la fórmula de la raíz cuadrada del número de datos. Nos da Q igual a 7,07. Lo redondeamos al entero más cercano, en este caso sería 7. En el paso número 4 calculamos la amplitud o ancho de intervalo, es la división del rango.
que ocupamos en el paso número 2 entre el número de intervalos y en el paso 3, 7.3 entre 7 nos da un resultado de 1.4. El resultado es 1.4. Bien, podemos redondear este número a 1. En el paso número 5 y 6 definimos las clases sumando el valor más pequeño, el ancho del intervalo, hasta que obtenga 7 intervalos de clase. Justo ahí deberá estar el valor más grande de los datos. A continuación se agrupan cada valor dentro de un intervalo de clase, o dicho de otra forma, determina la frecuencia, el resultado sería el siguiente. Y como lo muestra en la tabla, tenemos el intervalo de clase que va desde 8.2 hasta 9.24. Y también tenemos su frecuencia. Como paso número 7 es la construcción del histograma, que en este caso se presenta la imagen de cómo quedaría construido el histograma de estos datos. La interpretación del histograma. Tenemos un ejemplo. Se registran los tiempos de las llamadas recibidas en un call center y se obtiene la siguiente tabla de frecuencias, con datos agrupados y construidos en un histograma de frecuencias. De esta manera construimos una tabla con el tiempo de las llamadas, las marcas de clase, la frecuencia acumulada y la frecuencia porcentual. De esta manera, nuestra solución quedaría de la siguiente forma. El histograma de llamadas. Ahí se registran los datos y de esta manera podremos interpretar la representación de lo que es un histograma de frecuencia. El polígono de frecuencia. A partir del histograma del ejemplo anterior, se construye un polígono de frecuencias que quedaría de la siguiente manera, que va desde 2 hasta 12 y después baja a 4. De la misma manera tenemos lo que es la ojiva. A partir del histograma anterior, del mismo ejemplo, se construye la ojiva y quedaría de la siguiente manera, que va desde 0, después a 10, 20, así sucesivamente hasta llegar a 60. Bueno, de esta manera quedaría nuestra exposición. Aquí tenemos algunas fuentes bibliográficas para consultar más información.